Curioso este mundo de los haters. Yo soy nuevo en todo esto, en TikTok, en las redes sociales, pero sí toda mi vida fui periodista. Arranqué en 1987 en la revista Solo Fútbol. Empecé cubriendo Muñiz y Central Córdoba de Rosario y en 10 años era el director periodístico del Solo Fútbol, hasta que cerró en diciembre de 1999. Claro, los jóvenes haters de hoy ni saben lo que fue la revista Solo Fútbol. Los que tienen un par de años más y alguna cana deben saber de qué se trataba. Pero además tuve la inmensa fortuna de trabajar en la revista Superfútbol, de estar un año y medio en Rosario haciendo Solo Fútbol Rosarino, de haber hecho 3 revistas de Boca partidarias. Así es Boca, Boca un sentimiento, Solo Boca. Y además, dentro de Solo Fútbol, desde 1992 en adelante, tuve la suerte de viajar por muchos lugares siguiendo a la selección argentina. Preolímpico de Paraguay en el 92, el equipo del Coco Basile, de Puntita La Torre y Zulemita. Quedamos eliminados de los Juegos de Barcelona, que yo estaba acreditado pero no pude ir porque el equipo no fue. Después en el 93 la suerte de estar en la Copa América de Ecuador, donde salimos campeones. Haber seguido al Newell's de Bielsa en la Libertadores hasta la final con el Sao Paulo en el Morumbí. En el 94, bueno, en el 93 además todas las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, ¿no? Perú, Paraguay, Colombia, la derrota allá en Barranquilla 2-1. En el 94 el inmenso placer de ir a cubrir el Mundial de Estados Unidos, con Diego y con un gran equipo del Coco Basile, la mano negra de la FIFA que nos deja fuera, porque era el último Mundial de Avalanche y tenía que salir campeón Brasil. Y llevaron de la mano también a Italia, amargado por Argentina en el Mundial anterior. Después en el 95 la Copa América de Uruguay, entre otras coberturas. En el 96 el inmenso placer de ir a cubrir los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde perdimos la final con Nigeria. Colina fue el árbitro. Sensini levantó el brazo y dijo salimos, pero un segundo tarde. Y perdimos esa final con Nigeria. En el 97 otros torneos. En el 98 ir a cubrir el Mundial de Francia, el equipo de Pasarela y de Mascardi, eliminados en cuartos con Holanda, allí en Marsella. Y varias coberturas más en el nivel internacional, por supuesto, siempre muchas eliminatorias, muchos viajes a Europa para cubrir Liga de España, Liga de Italia, Champions, Europa League. Muchos me decían, después fui al Mundial del 2014 también, muchos me decían, no, lo que pasa es que vos criticás a los que están ahora en el Mundial porque nunca fuiste a uno. Y tienes razón, nunca fui a uno, fui a 3. Y fui a 3 en la época en que los que íbamos éramos periodistas, no estos payasitos de ahora. Éramos periodistas y hacíamos periodismo. ¿Algún sueño que me falte por cumplir dentro de mi trayectoria como periodista deportivo? Lo que sueña uno cuando ingresa en el fútbol, siendo jugador, entrenador, árbitro, director técnico, es participar de un mundial. Y es lo mismo que sueña un periodista deportivo. Yo estuve en 3 y estuve en un Juego Olímpico, que es aún más importante que el mundial. Y en varias Copas América, finales, mundiales juveniles, sudamericanos. Entonces, si los haters creen que tienen que ir por ahí a la hora de criticar, están equivocados. Si los haters dicen que hay que ir por el lado de que uno no es periodista o que nunca trabajó de periodista y que por eso critica, también están equivocados. Porque además de todos los medios en los que tuve la suerte de participar, Radio La Red, 3 años, Radio Cooperativa, 3 años. Durante 9 años tuve escuelas de periodismo mías, en Chivilcoy, en Salto, 4 años en Luján, en Morón, 9 años.
y di clases en muchísimas escuelas de periodismo. Se puede decir que en Capital casi todas. Y además en la Universidad de La Plata en el año 96. Entonces, si van por ese lado, tampoco, porque algo entiendo del tema. Después, obviamente, me alejé de la profesión, porque cuando uno llega a determinada edad en este país, en todos los ámbitos, cuando tenés 40 o 45, ya no te contrata nadie, no conseguís laburo. Y el que te ofrece laburo quiere que vayas gratis, sobre todo en el periodismo, la mayoría quieren que labures gratis, o que te busques publicidad para ocupar un espacio en radio, en televisión. Lo hice un tiempito, pero después ya a mi edad dije, no, yo ya no estaba para laburar gratis. Entonces dejé de participar en radio, en televisión. Y otra cosa en la que nunca entré en ninguna tranza. Y hay muchos hoy por hoy, lamentablemente, que son operadores, que son lobistas, que son amigos de este, amigos del otro. Como decía la gran Eladia Blasquez, no es lo mismo que honrar el periodismo. Y son muy pocos los que lo honran hoy por hoy. Son muy pocos. A los demás solo les preocupa durar. Muchos deben creer y decir, no, los periodistas ganan fortuna, ganan millones. No. Algunos solamente buscan participar, salir en radio, salir en tele, ganan 2 mangos. Tienen que hacer a lo mejor otra cosa para poder mantener su familia. Es muy difícil este ámbito. Cuando yo arranqué en Deportivo Fútbol Show, que fue un invento, una creación mía en el 2009 en Radio Cooperativa, nació como un programa humorístico deportivo, único en su especie, el primero, que enfocaba con humor todos los temas relacionados con el fútbol. Una multitud nos seguía en Radio Cooperativa, los domingos desde las 0 hasta las 4 de la madrugada del lunes. Era la época en que se escuchaba radio por radio. Increíble la cantidad de llamados que teníamos, la participación de la gente, un furor increíble. Pero en el 2011 nos censuraron y nos echaron de la radio, porque criticamos a quien la radio decía que no teníamos que criticar. Y nos tuvimos que ir. Durante un tiempo dejamos de hacer el programa y en la época de la pandemia volvimos. Ahí en nuestro canal de YouTube, Deportivo Fútbol Show, están todos los programas subidos. Todos. Nunca nos importó quién juega de 3 el domingo o qué táctica va a utilizar tal o cual equipo. Lo único que nos importaba era hablar de lo que nadie hablaba. Los torneos del interior, los casos de corrupción, dirigentes que llegaban en un Fiat 600 a los clubes y a los 2 años salían en un Audi y en un Mercedes-Benz. Árbitros también, que entraban sin un mango al referato y después se mudaban a countries y se compraban camionetas 4x4. En el 2023 anticipamos todos los temas que fueron reflejados en la prensa nacional el año pasado recién, con un poquito de demora. Están todos nuestros programas en el canal para que lo puedan comprobar. Anticipamos lo de la mansión de Pilar, los autos de colección, los caballos pura sangre, las bodegas en Mendoza, las franquicias de Café Martínez, eh, los centros de estética, el robo de campos en Santiago del Estero, las cuevas en Recoleta con Beacon, la corrupción arbitral, dimos casos. Hace poco circuló, cuando el pendrive de Juan Pablo Beacon se empezó a hurgar en él, muchos casos de corrupción arbitral que nosotros los dijimos en su momento, en el momento que ocurrieron, salieron a la luz 3 años después. Y como ese, muchísimos casos más. Obviamente, no llegaron cartas documento de personajes importantes de la AFA, demanda civil, demanda penal, buscando silenciarnos, pero no lo lograron. Yo siempre digo, a mí me gusta más el fútbol que el periodismo.
Y, perdón, me gusta más el periodismo que el fútbol, más el periodismo que el fútbol, quiero ser claro con esto. Desde que salí de solo fútbol, muy pocos partidos he mirado, porque me interesa más todo lo que está alrededor, cómo un grupo de personajes nefastos se llena de los bolsillos a costa de la victoria de los futbolistas y de la inocencia de los hinchas. Tipos que durante la semana tienen que salir a hacer changas para poder comprar una entrada o para poder viajar de visitantes, ignorando quizá que los mismos dirigentes de sus clubes ya vendieron el partido, ya aceptaron que tal o cual referí los va a perjudicar. Hemos llegado a la conclusión de que cuando salen las designaciones arbitrales en la Argentina ya podemos en un 90% adivinar quién va a ser el ganador de los partidos y eso es lamentable, es lamentable, lamentable que ocurra eso. El tricampeonato les dio una impunidad absoluta a un grupo de personajes que se han llenado los bolsillos y cuando el año pasado empezaron a aparecer sociedades fantasmas y un montón de cosas que es inimaginable y todavía muchas cosas más que faltan por aparecer, entonces uno dice, para esto se utilizó el fútbol, para esto se utilizó una victoria, para esto. Y sobre el Mundial de Qatar nosotros hemos hablado largo y tendido en nuestros programas, pero antes de que el Mundial comenzara, antes. Y los que escuchan Deportivo Fútbol Show hace muchos años saben que todo lo que fue ocurriendo lo fuimos anticipando. Y algunos nos decían, pero ¿cómo saben ustedes todo? Porque no somos tontos, no comemos vidrio, tenemos buenas fuentes de información. Entonces yo me divierto con los haters hoy por hoy, porque creen que nosotros salimos de una lechuga hace 2 semanas y empezamos a hacer periodismo. En el año 87 empecé en la revista Solo Fútbol. Aparte, no hay que ser muy ducho para decir, bueno, ¿quién es ese? Porque dicen, ¿quién es ese este? ¿Qué ganó? Yo no gané nada porque yo no soy futbolista. Pero muy simple, googlealo, papá. Poné ahí en Google, Sergio Alberto Castillo, y te vas a dar cuenta. Te van a explicar ahí, Wikipedia, de quién estamos hablando. Después me dijeron que yo era uruguayo, mexicano, chileno, colombiano. No, muchachos, no. Soy más argentino que la comparsita y que Astor Piazzolla. Me dicen, no, porque vos sos kirchnerista. No. Primero nunca me metí en política partidaria, no entiendo nada de política, sé que el 90% de los políticos son corruptos, pero mientras a todos nos tienen distraídos con el mundial, Aloe Vera Adorni sigue haciendo de las suyas, todos los días le aparece alguna propiedad nueva, y la repostera y el que usa pañales se siguen enriqueciendo, y el país se sigue endeudando pidiendo un préstamo tras otro, endeudando a generaciones y generaciones y generaciones. No va por ahí tampoco. No es una cuestión de política partidaria, decir no, porque no fueron a la casa de gobierno. No tenían que haber ido a la casa de gobierno cuando vinieron, tampoco. Entonces, no es por ese lado tampoco. Pero hoy hablaba con un amigo, me decía, ¿quiénes son los haters, los odiadores de las redes sociales? Son tipos que se escudan en el anonimato de un celular o de una computadora y disparan odio y tratan de catalizar su frustración odiando, odiando a cualquiera. Son esos tipos, como la mayoría de los argentinos, que después que termina un partido de fútbol, tienen que pensar cómo van a conseguir la guita para pagar la tarjeta de crédito que el banco les bloqueó por las deudas. Son los mismos tipos que tienen que pensar cómo van a pagar los préstamos que tuvieron que pedir en el banco para pagar la tarjeta y al final no pudieron pagar ni la tarjeta ni el préstamo.
son los mismos tipos que ya no saben qué decirle a los usureros y a los prestamistas que los llaman reclamando por la plata que ustedes le pidieron prestada. El 90% de los argentinos. El 90% de los argentinos que en vez de cerebro tienen una pelota de fútbol. Es lamentable. Por eso a mí no me empalaga todo esto, los triunfos deportivos. Si ganan, ganan, si pierden, pierden, si empatan, empatan. Eso no significa ser antiargentino, eso no significa no ser periodista, eso significa este, no tener trayectoria en los medios de comunicación. No, muchachos, me enorgullezco de la trayectoria que he tenido en los medios de comunicación. Me enorgullezco. He cumplido todos los sueños que un periodista deportivo puede cumplir. Y yo fui a cubrir torneos de esa naturaleza cuando era muy difícil ir. Cuando era muy difícil. Y he ido cuando los que íbamos éramos periodistas. Entonces, si te atacan por ese lado, no, porque vos envidiás, no puedo envidiar, yo no puedo envidiar nada a nadie. Ni tampoco, como decía Oscar Wilde, no me puedo poner a discutir con idiotas porque me pondría a su altura y además ellos me ganarían por experiencia, entonces tampoco lo hago. Hay que entender que desde que la información pasó a ser un negocio, la verdad dejó de ser importante, ¿no? Como decía Kapuscinski. Entonces, lo bueno de todo esto es que no empecé en los medios de comunicación ayer, antes de ayer. Eh, Deportivo Fútbol Show empezó en el 2009 y nos censuraron por decir verdades y nos mandaron carta de documento y nos llevaron a juicio por decir verdades, porque nunca desmintieron lo que decíamos, solamente nos amenazaron y trataban de amordazarnos. Tenemos una forma muy directa de hacer periodismo y una forma muy responsable. Obviamente, la verdad directa molesta, pero bueno, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y el fútbol de este país, el fútbol de la Conmebol y el de la FIFA, son unas cuevas de delincuentes, de mafiosos. Nosotros en la revista Solo Fútbol en el año 1996 escribimos un artículo después del Preolímpico de Mar del Plata que decía la cara oculta de la Confederación Sudamericana. Y eso me ganó el enojo. Al otro día estaba llamando Eduardo De Luca al dueño de Solo Fútbol, quejándose de ese artículo, donde yo hablaba de todo lo que era la mafia, de los dirigentes, contaba todos los secretos de los dirigentes de la Conmebol, de cómo vivían, lo que hacían, cómo recaudaban. Después eso me originó una discusión grande con don Julio Grondona, que nos mira a todos desde el infierno, allí en el predio de Seiza. Pero Grondona en el fondo, un tipo que jamás le mandó una carta documento a un periodista, entendió muchas razones. Después tuve la suerte de entrevistarlo varias veces y de encontrarlo incluso en muchos viajes en el exterior y tener un diálogo franco, gentil con don Julio. Pero todo eso yo ya lo había puesto en el 96. Años después sale la serie de Paramount, El Dirigente, que hablaba de lo mismo que yo había hablado en el 96 en Solo Fútbol, potenciado obviamente con las confesiones del arrepentido Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Cuando todo el mundo vio esa serie, decía, no, pero esto no puede ser, no puede haber tanta corrupción. Esa corrupción la habíamos denunciado nosotros tiempo antes. Cuando pasó lo del FIFA Gate, que desfilaron y terminaron en cara un montón de dirigentes, nadie entendía nada. Dice, no, pero esto no puede pasar. Pasaba. Y también lo habíamos anticipado. Entonces, que a mucha gente le molesta que nosotros hablemos de la corrupción en el fútbol, es entendible. Que alguno no entienda nuestro sarcasmo, nuestro sentido del humor y nuestra forma de decir las cosas, puede ser entendible. A esta altura no me interesa. Pero de todos modos, esta aclaración la hago porque la verdad me divierte mucho la situación.
no suelo estar así, digamos, recibir tantos mensajes de esa naturaleza, pero repito, yo le pediría a la gente que tenga más empatía consigo mismo y que traten de catalizar su odio o de canalizarlo en otras direcciones, o si no, que troquen ese odio por otro tipo de sentimientos, porque el odio nunca hace a bien, a nadie le puede hacer bien. Después todo tipo de ofensas. El que ofende, escondiéndose en el anonimato de una red social, habla más de él que de la persona a quien ofende. Yo sé que hoy por hoy hay muchos jóvenes que se divierten con ese tipo de situaciones. Es lo que hay, es lo que tenemos. Es el país que lamentablemente nos hace sufrir a todos cotidianamente. Pero muchachos, relájense, tómense todas las cosas con calma. Es fútbol nada más, es fútbol. Porque mañana hay que seguir laburando, hay que seguir yendo al chino y buscar precios y hay que seguir pensando cómo hacemos para pagar todo lo que debemos. Gracias a estos que nos gobiernan, que han sumido al país en un grado de angustia permanente. Así estamos. Uno se cruza con la gente en la calle y lo que ve en los ojos de la gente, ¿sabe qué es? Desesperanza. La Argentina se transformó en un país de personas tristes, desesperanzadas, que ya no saben cómo resolver determinadas situaciones. Hay muchos motivos como para estar infeliz hoy por hoy en nuestro país. Entonces, tampoco nos pongamos tan de mal humor ni nos enojemos tanto y putiemos tanto porque alguien en una red social dice algo que no te gustó. Putiemos en otras direcciones si es necesario, o en realidad lo bueno sería no putear a nadie, pero los enojos hay que canalizarlos hacia otros lados, porque hoy estamos como estamos y no por culpa de aquellos que de repente nos divertimos un rato en las redes sociales. No digo que no estemos así por determinados periodistas, ojo, todos los periosobres que han existido siempre y que defienden modelos indefendibles por el solo hecho de llenarse los bolsillos y que forman opinión, son también responsables. Pero también somos responsables nosotros porque cada vez que vamos a votar nos equivocamos, o por lo menos todo parece indicar que nos equivocamos. Mucha gente durmiendo en las calles, mucha gente con hambre, muchas fábricas cerradas, mucha precarización, mucha gente que la guita no le alcanza y tiene que hacer Uber o Didi para poder sobrevivir y mantener a sus familias. Esa es la realidad cotidiana. Un partido de fútbol nos distrae, nos alegra o nos entristece, pero después que pasan los 90 minutos tenemos que volver a lo nuestro, y lo nuestro es sufrir todos los días. Así que bueno, les mando un saludo a todos y todas, con afecto, y no me tilden ni de kirchnerista, ni de mileísta, ni de nada, porque la única verdad es la realidad. ¿Y sabe cuál es mi realidad? Que si no salgo a laburar, no puedo mantener a mi familia. Entonces, aquellos que lo pueden hacer, que pueden salir a laburar, a changuear para mantener a sus familias, por lo menos tienen ese consuelo, que tienen vida y salud como para poder hacerlo. El resto, muchachos, es todo relativo, es todo relativo. Así que bueno, buenas noches a todos y good show. Y si se quieren suscribir a mi canal de YouTube, Deportivo Fútbol Show, y chusmear mis programas, agradecido, se van a divertir mucho y van a ver que toda la posición política o deportiva que mostramos hoy la venimos demostrando desde el inicio
de Deportivo Fútbol Show en el 2009. Por algo nos echaron de una radio. Y esa radio era ultra kirchnerista. Hasta luego.